Las obras personales y corporativas del Opus Dei tienen el objetivo de impulsar el apostolado institucional y buscar vocaciones para el Opus Dei. El Opus Dei hace lo que normalmente han hecho las instituciones religiosas con sus labores apostólicas de corte social, asistencial, cultural o educativo, tener un semillero de vocaciones, sostener sus apostolados y modos de vida, mientras procuran contribuir con la Iglesia universal. Teóricamente, es así. Legalmente, estas obras corporativas y personales del Opus Dei, colegios, universidades, etc., no son del Opus Dei. Según se dice, su origen proviene de grupos de personas independientes, padres de familias, profesionales, etc., preocupados por la educación de sus hijos y otros asuntos sociales. Nunca se dice abiertamente que el Opus Dei es el promotor y coordinador principal de las personas y recursos que se invierten para alcanzar los objetivos que se proponen. Y al mismo tiempo, estas obras corporativas no son oficialmente católicas, porque si lo fueran tendrían que formar parte de la educación católica oficial con las obligaciones que esto supondría ante las iglesias particulares, cosa que se evita. Se suele explicar insistentemente, utilizando un discurso enlatado, que los colegios, labores personales y obras corporativas del Opus Dei no son católicas. Afirman que tienen inspiración cristiana y la única relación con la prelatura del Opus Dei es la asistencia espiritual que la institución le brinda. Pero esto está bastante lejos de la realidad. En cada país, el gobierno regional del Opus Dei es quien dirige la conformación de las asociaciones sin fines de lucro, tanto las que son propietarias como las que gestionan. Las asociaciones civiles están conformadas por particulares que de una u otra forma prestan su nombre o son leales al Opus Dei. La mayoría son miembros fieles al espíritu que rinden obediencia a sus directores renunciando a la autonomía de criterio personal, ya que las decisiones vienen dadas de arriba. Por lo tanto, la dirección de las asociaciones, sus juntas directivas, regentes, patronatos, consejos superiores, etc., están conformadas en su mayoría por individuos que son del Opus Dei o de absoluta confianza. Es el Opus Dei, mediante sus directores, quien dirigen estas instituciones, toma las decisiones y maneja sus recursos. La paradoja es que para la Iglesia y para el mundo no son instituciones del Opus Dei, porque irónicamente el Opus Dei solo las asiste espiritualmente. ¿Por qué esa práctica? Algunos entendidos han dicho que estas arquitecturas legales son una genialidad del fundador del Opus Dei para asegurar un velo corporativo. Es obvio que la libertad de asociación es un derecho. Y no habría ningún problema si esto se fundara en prácticas transparentes. Solo hay que empezar por el simple hecho de que se entienda quién gobierna realmente cada institución. O entender cuál es la competencia o injerencia de las directoras y directores del Opus Dei en una determinada institución. Es frecuente que a esta falta de transparencia se sume una incontrolable discrecionalidad en la toma de decisiones y de uso de recursos por parte de los directores de turno. Cualquiera que ha trabajado en estos colegios y ha formado parte de las juntas directivas puede dar fe de la injerencia discrecional en materias que no son competencia directa, en teoría, de los directores o directoras del Opus Dei en situaciones diarias. En mi país, Venezuela, los colegios, obras corporativas y labores personales fueron concebidos principalmente para estratos altos y con poder económico de la sociedad de Caracas y Maracaibo, las principales ciudades. Allí se construyeron infraestructuras potentes. En otras ciudades, como Barquisimeto y Valencia, los proyectos fueron menos ambiciosos, y aunque más modestos también se lograron ubicar en las élites de las distintas ciudades, y han logrado mantener cierto prestigio y reputación. Posteriormente, unas pocas iniciativas de corte social se fueron desarrollando con poca inversión y poquísimo interés en su crecimiento. Entre estas iniciativas figuran algunos colegios para poblaciones de escasos recursos, que con el tiempo algunos desaparecieron. Algún centro de salud que nunca logró despegar. Y escuelas o actividades formativas de hotelería asociadas a la residencia universitaria y algunas casas de retiro, pero sin ningún tipo de reconocimiento o certificación educativa, salvo las facilidades que puedan dar para obtener los títulos oficiales de bachiller. Es evidente que estos colegios se han convertido en empresas rentables, muy contrario al mantra de que las labores apostólicas siempre son y serán deficitarias. Que sean rentables está bien. Y que beneficien a sus dueños también. Pero ¿quién es el propietario de las instituciones o iniciativas? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién dispone de los recursos? Siempre se diseña una estructura jurídica que la obra controla y gestiona, aunque no aparezca. Siempre los directores de la obra en un país mantienen el control de gobierno y financiero de estas instituciones. Lo cierto es que es un sistema diseñado para que el Opus Dei tenga el control de estas instituciones sin que las instituciones sean del Opus Dei. Y sin necesidad de ningún documento escrito y registrado que mencione al Opus Dei. Es decir, quienes prestan su nombre para formar parte de estas asociaciones civiles vienen a ser una suerte de testaferros del Opus Dei. Y eso es lo irregular. ¿Cómo se manejan los recursos? ¿Hay transparencia? ¿Qué discrecionalidad tienen los directores?
Este entramado de asociaciones que son propietarias o gestoras de las labores personales son una especie de estructura que no es responsable ante nadie, y donde los mismos miembros de esas asociaciones civiles están supeditados a la obediencia a los directores y signadas por falta de autonomía. Sin mencionar el desconocimiento que los beneficiarios finales de estos servicios educativos tienen sobre esta situación. O inclusive, a través de los recursos que proporcionan por medio de bonos, matrículas, aportes, etc. Que los colegios labores personales y obras corporativa del Opus Dei reporten un beneficio económico a la propia institución no es el punto. Es más, eso es totalmente legal. El punto es la falta de transparencia sobre la trazabilidad de los recursos que se manejan en estas instituciones. Y también la falta de transparencia que implica poner un velo sobre quien las gobierna realmente. Esto es parte del problema detrás de la estructura jurídica que sostiene a las llamadas labores apostólicas. Además, si la gestión y gobierno se soportan sobre mecanismos y procesos grises, si hay poca transparencia y unos espacios para la discrecionalidad de unos directores del Opus Dei que no son los que figuran jurídicamente en las asociaciones, pasan cosas que sí son preocupantes. Por lo planteado, se puede entender que hay un riesgo grande de generación de situaciones injustas, que, de hecho, se han dado, en las que pueden salir dañadas personas inocentes que, de buena fe, ponen sus nombres en las asociaciones y trabajan o participan en estas labores. Saludos a todos desde Venezuela. Existe una dualidad de la propiedad, tanto nominal como real, en el contexto de los colegios afiliados al Opus Dei. Esta distinción entre la propiedad en papel y el control efectivo sobre las operaciones y decisiones del colegio es fundamental para comprender la dinámica subyacente. Desde una perspectiva legal, la organización sin fines de lucro que figura como propietaria registrada del colegio tiene la responsabilidad legal sobre el mismo. Sin embargo, la entidad religiosa del Opus Dei ejerce un control sustancial sobre la dirección y las políticas del colegio. En términos prácticos, este control se manifiesta a través de decisiones clave como la selección del personal directivo y docente, la determinación del ideario y la influencia en la orientación educativa del colegio o el perfil de las familias que se aceptan. Además, el hecho de que las autoridades del Opus Dei tengan un papel decisivo en la iniciativa de creación del colegio, ubicación, planos, nombramiento del consejo directivo, y de los miembros del Opus Dei que trabajarán allí, entre otros muchos aspectos, refuerza aún más su posición de control efectivo sobre la institución educativa. Yo planteo la teoría de la existencia de dos tipos de propiedad, nominal y real. Esto se ajusta a un análisis jurídico que considera la distinción entre el título legal y el control fáctico. El título legal se refiere al ente jurídico que ostenta la propiedad del colegio según los registros públicos. En estos casos, una asociación u organización sin fines de lucro sería la propietaria legal, y así lo registra la documentación formal. Pero el control fáctico representa el ejercicio real del poder sobre la toma de decisiones y la gestión diaria del colegio. A pesar de no figurar como propietario legal, el Opus Dei, a través de sus autoridades, ejerce un control dominante sobre aspectos cruciales, sin los cuales no existiría realmente el colegio. A todo lo anteriormente planteado se agrega el hecho de que la gestión de la institución educativa tiene un carácter religioso. Esto implica erigir un oratorio, nombrar capellán, celebrar sacramentos, impartir clases de doctrina católica de asistencia obligatoria, nombrar a los profesores de religión, hacer la preparación para la recepción de sacramentos de iniciación cristiana, etc. Sin embargo, el Opus Dei exige que estos colegios no sean nunca colegios católicos. En definitiva, la existencia de una distinción entre la propiedad nominal y el control fáctico, o propiedad real, hace que el Opus Dei pueda decir que no es dueño de los colegios mientras actúa, a la vez, como propietario real. Eso, sumado a la orientación religiosa católica exigida en esos colegios por el Opus Dei que, a la vez, deben evitarse catalogados como colegios católicos, configura un escenario complejo que demanda un estudio detallado de responsabilidades legales e implicaciones jurídicas correspondientes.